Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, Radio Televisión Online. Hola a todas y todos, estamos nuevamente acá en un programa del área de salud de la Corporación Municipal de Panguipulli. Darles la bienvenida a todos los vecinos, vecinas, mujeres, hombres, niños, adultos mayores que nos están escuchando en esta transmisión que estamos realizando en una iniciativa, ¿no es cierto?, del área de salud de la Corporación Municipal. En esta oportunidad vamos a tener un programa relacionado con los trabajadores de salud, vamos a abordar temáticas relacionadas con los desafíos, ¿no es cierto?, a los que se están enfrentando, o a lo que nos estamos enfrentando los trabajadores del área de salud de la comuna, haciendo un análisis también de estas medidas de desconfinamiento. Vamos a pasar por varias temáticas, y para ello, en esta oportunidad, ¿no es cierto?, hemos invitado a dos personas muy importantes, dirigentes, ¿no es cierto?, sociales, dirigentes gremiales. Vamos a saludar entonces a Orlando Romero López. Él es dentista del CESFAM de Panguipulli y además dirigente de la Confusam. También saludamos a Javier Sandoval, él es trabajador social del CESFAM de Panguipulli y dirigente de la FUSAP. ¿Cómo están? Los saludo a los dos. Javier, por favor, saluda a la gente que nos está escuchando en este momento. Bien, gracias por la invitación y un saludo cordial a la comunidad que día a día, con la que trabajamos día a día nosotros como funcionarios de la salud. Así que un saludo cordial y esperar que digamos, el desarrollo de los temas sea ameno y podamos clarificar dudas y plantear posturas también. Muchas gracias, Javier. Orlando, ¿cómo estás? Súper bien. Un saludo para todos los funcionarios y de salud de la comuna, de todos los centros de salud, y también para la ciudadanía. Salud con un rico mate. Bueno, ahí estamos entonces con Javier y Orlando, quienes amablemente han aceptado poder realizar este programa el día de hoy. Bueno, comentarle a toda la gente que estamos tenemos una transmisión a través de la Radio Lagos del Sur en el día 103.7 y además de eso en la Radio Omega en el 96.3. También estos programas son retransmitidos por la Radio Acústica y por supuesto a través de nuestras redes sociales, Facebook, Corporación Panguipulli, Instagram, Cormupa Panguipulli, y también a través del canal de YouTube Corporación Municipal de Panguipulli. Así que, bueno, dados estos avisos al respecto de dónde pueden, o las plataformas donde nos pueden escuchar, vamos a comenzar. Durante mucho tiempo ya son varios meses que llevamos en esta situación relacionada con la pandemia COVID-19, han sucedido varias cosas. Ya desde marzo, ¿no es cierto?, desde el 20 de marzo comenzamos con el estado, ¿no es cierto?, de catástrofe, toques de queda, ¿no es cierto?, los CESFAM, hospitales han vivido transformaciones tanto físicas como en relación a sus recursos humanos, los trabajadores, trabajadoras, ha habido mucha modificación, pero además de eso, también la gente ha tenido que adaptarse, la comunidad ha tenido que adaptarse a esta nueva forma de vivir, y la semana pasada ya nos encontramos con este anuncio que viene a aplicar 5 medidas que significarían el desconfinamiento de la población en las regiones de Aysén y la región de Los Ríos. También estuvimos esta semana, el día martes, hablando con la médica Muriel Ramírez, epidemióloga. Estuvimos en un programa ahí con Rodrigo Manzano también, y estuvimos hablando de lo que significa el desconfinamiento y varias opiniones. La mayoría están en contra, ¿no es cierto?, o cuestionan estas medidas de desconfinamiento por lo que implica. Y bueno, yo quisiera saber, ¿no es cierto?, qué opinión tienen nuestras asociaciones, quienes están, ¿no es cierto?, dirigiendo estas asociaciones al respecto de estas nuevas medidas. No sé qué quisiera comenzar comentando qué les parece esta nueva instancia, estos nuevos momentos que estamos viviendo a nivel nacional y específicamente a nivel regional. Javier, ¿te parece comentar? Orlando levantó la mano. Sí. Vamos con Orlando. Bueno, mira, yo creo que hay que partir desde el principio. El manejo por parte del gobierno del ministro Mañalich fue pésimo en términos de enfrentar la pandemia.
nunca se enfocaron en la prevención, siempre en lo curativo, siempre y en las últimas etapas de lo curativo. El cambio de ministro fue solo un cambio de personaje, de rostro, si bien su tono no es tan severo ni tan drástico como el de Mañalich, ni tan desubicado. Al final las medidas que ha implementado tampoco distan mucho de las que tomó el ministro Mañalich. Hubo un cambio de tono de voz nomás, de rostro en la tele. Y esta medida de desconfinamiento es una medida que no tuvo ninguna consulta a nivel regional. Eso primero, ni con la Seremía, ni con los servicios de salud. Una medida que salió desde Santiago, porque aparentemente ellos encuentran de que hay pocos contagiados y acá se ha manejado bastante bien. Pero para además tomar medidas de confinamiento, además de consultar a las autoridades regionales, debería tener también en cuenta otros elementos como son el número de camas críticas que están disponibles, y en este momento no son más de 4 en la región, Ángela. Tenemos 18 camas críticas en nuestra región, 14 del hospital, 4 de la clínica alemana, y de esas hay 4 solo disponibles. Por otro lado, la trazabilidad para desconfinamiento tiene que ser de un 90% para los pacientes contagiados y un 75% para los contactos directos, y eso no existe en nuestra región. El programa de trazabilidad ni siquiera se aplica en el país. Estos dos elementos, además de la sospecha constante de que las cifras a nivel nacional y regional están u ocultas o erradas, a nosotros, como Confusam, nos hacen mirar esta medida de desconfinamiento con mucho temor, porque puede darse algo parecido a lo que se originó en Santiago, donde se abrieron los moles, la Pumán, que anduvo Lavín por ahí haciendo un show televisivo. Estuvo este asunto de la fiesta, no me acuerdo si fue con 50 o con 300 personas en Santiago, y que originó todo el debacle que ocurrió al mes después en Santiago. Entonces, no podemos nosotros sino mirar esto con mucha reserva, con mucha cautela y con mucho temor en el sentido sanitario. No sé si estaremos preparados como región, o sea, no es que no sepa, claramente no estamos preparados como región, por ejemplo, para una segunda ola o un segundo brote de la pandemia. Ahora sí, estaba sin el micrófono encendido. Efectivamente, lo que estás diciendo tú, Orlando, tiene que ver con muchas de las opiniones al respecto de trabajadores de la salud que conocen cómo funciona, ¿no es cierto?, esta situación, cómo se ha estado abordando, y los temores son evidentes y muy razonables. Javier, bueno, cuéntanos. Nosotros como AFUSAP igual estamos preocupados, primero porque las decisiones se toman sin consulta y sin los recursos que requiere el sistema para poder hacer el ejercicio de llevar todos los procesos que requiere esta pandemia. Y eso también implica recargar a los equipos más de lo que están ahora, no solo en lo físico, sino en lo emocional. Entonces, es un tema bastante delicado. Esto, por lo menos, efectivamente puede traer consecuencias bastante graves, porque se conjugan un sinnúmero de, digamos, de hechos. Por una parte está lo que nosotros podemos hacer como trabajadores de la salud, ¿cierto? Y con la ausencia de recursos esto se nos complica aún más. Estas medidas que se instalaron sin colocar lo que realmente requiere un equipo para poder fortalecer un trabajo y disminuir los factores de riesgo, ¿verdad? Y eso es preocupante, porque resulta que las ideas a nivel tal puede que sean miradas con optimismo, pero en la práctica no es así. Y mundialmente se ha visto esto, que es un problema que se ha controlado en cierta medida, pero por digamos, por la poca aplicación rigurosa de ciertos procedimientos, se han aumentado otra vez o han surgido nuevos casos que finalmente
es una ruleta saber cómo tu cuerpo va a reaccionar ante la situación. O sea, hay gente que ha estado enferma y a Dios gracias ha salido adelante, pero también hay gente que no ha sido así. Entonces, no hay claridad del mundo científico tampoco del comportamiento de esto. Y entonces, eso no puede estar ausente, lo político, las decisiones políticas no pueden estar ausentes de ese fundamento, porque es lo que nos mueve a nosotros como profesionales y técnicos en salud. Y esto, como digo, es un tanto riesgoso, absolutamente riesgoso, por cuanto nosotros como equipo de salud estamos haciendo el mejor esfuerzo para que esto pueda llegar a un buen fin, pero por otra parte las autoridades políticas nacionales están manifestando una cosa distinta y como decíamos, esto, como bien se decía, no fue una decisión regional, con discusión regional, sino más bien una imposición central, y desconociendo las acciones propias de un territorio. Entonces, si bien dicen no somos conejillos de India, yo no sé qué tanto, yo creo que sí están probando ciertas metodologías y bueno, en esta nos tocó a la región de los ríos y yo creo que es peligrosa la decisión. Por ningún motivo era lo más óptimo para poder ir saliendo de esta pandemia que ha afectado al mundo y al país. Yo quisiera agregar algunas cosas de lo que se ha planteado, algunos elementos que ha planteado Javier, y que son súper ciertos. La pandemia tiene un grado de desconocimiento por la comunidad científica enorme. Tenemos 6, 7 meses de conocimiento de un virus, no tenemos idea cómo funciona, cómo va a permanecer de aquí en adelante, no tenemos idea, o sea, todos los datos que manejamos en estos momentos, mejor dicho, tienen solo 6 meses de desarrollo. 6 meses es nada. No podemos descartar, por ejemplo, otras vías de contagio que no sean la conjuntival, la respiratoria, la bucal. No se puede descartar nada. En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Es un virus desconocido con el cual no podemos improvisar. En la declaración que hizo el ministro París, 2 veces ya ha dicho, si esto no resulta, vamos a retrotraer la medida. Eso habla claramente de que están experimentando. Para desconfinar hay que tener una planificación conocida por las autoridades regionales de salud, por las autoridades municipales de salud, por los equipos de salud y por la ciudadanía. Y eso no existe. Él está improvisando. Y está igual que el humorista el Checopete, decía, si la embarro, me avisan. Y eso, la verdad, no corresponde a un ministro de salud ni a un sistema de salud. O sea, eso puede ser fatal. En estas circunstancias estamos hablando de que el final de la historia mal contada puede ser la muerte para la familia, para los integrantes de la familia, para la comunidad. Entonces, tampoco como región tenemos capacidad de respuesta en lo que respecta a nivel secundario, terciario. Entonces, basta que se desorganice o en realidad nos afecte fuertemente la salida y el contagio y nos vamos a ver muy apurados. Entonces, y no va a bastar con la capacidad del equipo, nos va a superar y eso nos tiene alertas, preocupados y esperar que las autoridades hagamos un razonamiento un poco más fundado, como digo, en lo científico, cómo trabajamos en temas de la salud fundamentalmente y no con las improvisaciones que pueden ser fatales. Muy bien. Bien, nos quedan varios minutos para poder continuar con este primer bloque y yo quisiera que pudiésemos también para poder que la gente pueda recordar, si es que no tiene ahí en la mente, cuáles son estas medidas. Y el ACUT está iniciando un estudio a través de la Subsecretaría de Salud con los socios de esta Secretaría que está conformada por aproximadamente 16 organizaciones. ¿Ya? Este estudio lo que pretende es hacer un diagnóstico de la situación de estrés laboral que están viviendo los trabajadores de la salud, ya de atención primaria y de atención secundaria.
lo que aborda este estudio, lo que pretende, ¿no es cierto?, evaluar es la respuesta ante el estrés que tienen los trabajadores de la salud, y esta respuesta se mide a través de tres, ¿no es cierto?, aspectos que son el cansancio emocional, la despersonalización del trabajador ¿no es cierto?, en el trabajo, y además de eso la eficacia y la rendición profesional, que tiene que ver con este rendimiento, ¿no es cierto?, de qué se espera de los trabajadores en salud y cómo afectan estos tres ámbitos. Es un estudio que se presentó antes de ayer, va a estar disponible para estas 16 organizaciones que forman parte de esta Secretaría de la Salud de la CUT. Son aproximadamente 120.000 trabajadores de la salud que van a participar de este estudio. Yo quisiera que ustedes pudiesen comentarme y abordar, ¿no es cierto?, el tema de la salud mental en los trabajadores del área, ¿no es cierto?, de la salud acá en Panguipulli, y qué es lo que se sabe a nivel nacional, cómo lo han observado, qué es lo que están comentando los trabajadores, de qué están enterados ustedes también. Bueno, nosotros tenemos algunos datos nacionales que creo que es importante mostrar a la ciudadanía. Son cerca de 10.000 trabajadores de salud los que han sido afectados por el COVID a nivel nacional, y de esos 10.000, cerca de 2.500 de atención primaria. Y de atención primaria hay además 8 o 9 fallecidos hasta ahora. Ese dato, y que evidentemente nuestra gente lo conoce, me refiero a los trabajadores de salud en general, lo conocemos a través de los medios de comunicación, es tremendamente fuerte e impactante para los trabajadores de salud, porque la muerte se transforma en una posibilidad real. Y la verdad, lidiar con eso es muy, muy difícil. Una situación es que uno sepa que, normal de la vida, es que uno sepa que en algún momento va a dejar de existir en este planeta. Pero otra situación completamente distinta y angustiante es saber que existe una alta posibilidad de contagiarse por el trabajo y además desarrollar complicaciones. Nosotros hemos tenido conversaciones con distintos trabajadores, incluso trabajadores que están con cuarentena, y la preocupación es muy, muy alta. Me refiero a compañeros de trabajo que están afuera por condiciones de salud y no pudieron trabajar. El grado de angustia es muy, muy alto, y eso afecta claramente la salud del trabajador y de su entorno familiar. Por otro lado, Ángela, también se da en nuestra comuna que hay muchos trabajadores que han sido contratados solo por cada 15 días. Y eso origina además una situación de inestabilidad adicional. O sea, que le estén pagando a un trabajador cada 15 días y además tenga el riesgo de contagiarse y complicarse con la enfermedad es muy, muy difícil de llevar y muy complejo. Bien, yo creo que dos cosas. Primero, he visto la capacidad del equipo de atención primaria. Yo, digamos, voy a hablar por los funcionarios de salud, pero de atención primaria. Muchas capacidades instaladas. Siempre hemos sido muy fuertemente criticados por la comunidad, pero el equipo en realidad de salud ha sido muy potente, y localmente ha sido con muchas potencialidades que han aflorado, y los equipos han podido enfrentar adecuadamente el trabajo técnico, fundamentalmente, ¿verdad? Pero eso también conlleva un desgaste en los equipos, porque como sabemos, los equipos se dividieron y hubo que asumir funciones, con la mitad del equipo, funciones para poder enfrentar esta pandemia. Y eso, digamos, está generando un desgaste emocional bastante potente en los equipos, que a la larga empieza a minar en las interacciones o en las relaciones familiares, los entornos más cercanos, entre los equipos también. Eso tiene que ver con el desgaste propio de esta situación y los miedos que están presentes. O sea, como decía Orlando, hay gente que está 15 días y no puede tener una continuidad laboral. O sea, el Estado debiera haber garantizado. Nosotros estamos enfrentando una situación límite, y nosotros no nos podemos ir para la casa
porque somos la piedra de ingreso al nivel secundario, y el nivel primario tiene una función bastante importante. Es por ello que la trazabilidad se instala en la atención primaria, porque ve realmente las capacidades de acción que tiene la atención primaria de salud en el país. Y eso, si no va acompañado de ciertas garantías que permitan a los trabajadores estar tranquilos, por cierto, que se genera un desgaste emocional. Porque en esto es como bien drástico lo que voy a decir, pero si tú te contagias, tienes altas probabilidades de morir, como ha ocurrido con compañeros que han desarrollado actividades en otros centros del país, que han fallecido, gente joven, que fue a trabajar y porque adquirieron, digamos, la enfermedad, terminaron fallecidos. Entonces, no es un tema menor, el andar preocupado constantemente, siendo riguroso digamos, con los elementos de seguridad, con todo eso tensiona el trabajo diario de un trabajador, porque, como digo, esto no es como, y de repente, ¿sabes qué? Yo siento que nuestra comunidad lo ve como distante, ¿ya? Como distante, porque hemos tenido la fortuna, digamos, de poder manejar los casos y que no hemos tenido desenlaces fatales masivos, como en otros lugares que se ha escapado a las manos. Pero sin embargo, el equipo de salud está reventado, esta forma de trabajo está recargando. Los recursos, yo participo de un COE, digamos, desde mi grupo de trabajo que estamos ahora de turno, y claro, hay un montón de acciones que se le exigen al personal de salud, pero vienen sin financiamiento. Entonces, obviamente, pasa por el compromiso de los trabajadores, que está siempre, pero el Estado financia otro tipo, y aquí súper crítico voy a ser con respecto a, miraba en las redes sociales, financiamiento de carros lanza agua de carabineros y salud, estamos al debe con los recursos. O sea, ¿qué es prioridad para el país? Si nosotros estamos en la primera línea enfrentando las necesidades en los aspectos de salud, y se invierten en otra línea de trabajo que no es prioritaria actualmente, y a lo mejor no tiene ningún fin más que reprimir a la ciudadanía. En el caso de salud, nosotros estamos carentes de recursos y como les digo, la recarga ha sido bastante potente de acciones sin ningún peso extra para la atención primaria de salud. Así es, Javier, Orlando. Efectivamente, yo creo que el análisis al respecto de las medidas, las decisiones, lo que está sucediendo actualmente y lo que está también aconteciendo en esta región, pasan por, ¿no es cierto?, decisiones a nivel central, sin un enfoque territorial, donde los territorios se ven atados de manos frente a cómo ir resolviendo las situaciones, teniendo en cuenta que somos nosotros, ¿no es cierto?, o las autoridades más bien locales, o los equipos de trabajo a nivel local, quienes conocen a la población, quienes conocen el territorio, hablando también de un territorio tan complejo como lo es Panguipulli, que tiene una alta extensión territorial, ¿no es cierto?, dispersión geográfica. Y además de eso, como ya lo decíamos, ¿no es cierto?, encontrarnos atados de manos frente a las políticas, ¿no es cierto?, nacionales de salud en este contexto de pandemia. Y también la evaluación frente a estas medidas, ¿no es cierto?, donde nos encontramos con que la distribución de los recursos, ¿no es cierto?, y la priorización de los recursos está enfocada en otro tipo de necesidades que se observan, al parecer, ¿no es cierto?, necesidades de control, ¿no es cierto?, a través de compras que no tienen mucha relación con lo importante que para nosotros como trabajadores de la salud tiene sentido, que tiene que ver con velar por la atención adecuada para los pacientes, para la comunidad, y que eso está asociado a recursos. Siempre está asociado a recursos, siempre está asociado a inversión en salud pública. No es este el momento en que ha cambiado la situación. Históricamente, salud, junto con educación, han sido de los espacios, ¿no es cierto?, de los niveles de actuación política, los lugares con menos recursos y más abandonados, siendo los principales, ¿no es cierto?, los más críticos. Bueno,
vamos a ir cerrando este primer bloque. Agradezco la disposición de ustedes para poder conversar. Vamos a ir a una pausa pequeña, recordarles que estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, a través de la radio Lagos del Sur en el 103.7, la radio Mega en el 96.3 y retransmisiones que se hacen a través de la radio acústica. Agradecemos a los medios que colaboran amablemente en la difusión, en la información, para que la gente de nuestra comunidad esté informada sobre lo que va aconteciendo. Vamos a una pausa cortita y volvemos. Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Hola, mi nombre es Carolina, soy enfermera en CESFAM de Panguipulli y hoy les voy a hablar del uso adecuado de mascarillas. Hoy voy a mostrar estos dos tipos de mascarillas, ambas mascarillas tradicionales. Esta mascarilla es la mascarilla con tiras. Tenemos dos lados, el lado interno y el lado externo. El lado interno siempre es de color blanco y además tiene los pliegues hacia adentro. Y además tiene una parte superior que es donde tenemos acá el adaptador flexible, que este va en el tabique nasal. Es importante, previo a la manipulación de la mascarilla, lavarnos las manos con agua y con jabón. Debemos tomar la mascarilla por los extremos superiores primero y luego instalarla sobre la nariz y luego tomar las tiras inferiores y adaptarla al mentón. Luego debemos fijar el adaptador flexible al tabique nasal. Luego retiramos quitando las tiras inferiores y luego las tiras superiores, sin manipularla desde el frente. Es importante recordar que la mascarilla solo se manipula desde las tiras o desde los elásticos. Una vez puesta no debemos tocarla. Este otro tipo de mascarilla tiene elástico, también es una mascarilla tradicional y la debemos poner de la misma forma. Y luego adaptar y ajustar al mentón. Si va a utilizar la mascarilla, no se la quite para hablar, no la deje bajo su mentón, ni tampoco solo cubra su nariz. La mascarilla cubre nariz y boca. Estamos de vuelta en este programa especial del área de salud, un programa que ya lleva varios meses, ¿no es cierto?, en el aire a través de las redes sociales de la Corporación Municipal de Panguipulli y además que se transmite a través de la radio Lagos del Sur en la 103.7, la radio Mega en el 96.3 y también se retransmite algunos días, finalmente los fines de semana, por la radio acústica. Así que agradecemos a todos los radioescuchas que nos están escuchando actualmente en este programa especial, ¿no es cierto?, de trabajadores de la salud. Estamos junto a Javier Sandoval, a FUSAP y Orlando Romero con FUSAM, analizando la situación actual a nivel nacional y a nivel local, sobre todo con estas medidas de desconfinamiento. Comentarles, ¿no es cierto?, que vamos a hacer, quisiera como poder hacer una lectura o recordar cuáles son las medidas que implica esta nueva desconfinamiento, este proceso que se está viviendo, ¿ya? Son 5 medidas y se tratan de lo siguiente. Cines y teatros podrán operar hasta el 25% máximo de su capacidad. Los restaurantes y cafés podrán operar hasta el 25% de su capacidad, ¿ya? Las cirugías electivas no críticas podrían ser agendadas. Se permitirán eventos deportivos de máximo de 10 personas en lugares cerrados y hasta 50 personas en lugares abiertos, sin público. Y los adultos mayores sobre 75 años podrán salir a caminar una vez al día con el permiso correspondiente. ¿Ya? Van a establecerse cordones sanitarios que ya están funcionando en esta región. Más adelante les vamos a comentar dónde están funcionando acá en la comuna. Y además de eso continúa el toque de queda, ya que está funcionando ya hace bastante tiempo, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Sí? Estas son las medidas
pudiesen significar a lo mejor no tanto para ciertas personas, pero mucho para otras, sobre todo para trabajadores, trabajadoras, personas que tienen que estar, ¿no es cierto?, sosteniendo estas medidas. Y vamos a continuar entonces con lo que habíamos hablado antes de, ¿no es cierto?, hacer la pausa, que tiene que ver con la priorización de los recursos y cómo se está abordando también, haciendo una lectura de cómo con esto pocos recursos que se están teniendo para poder, ¿no es cierto?, abordar esta crisis sanitaria producto de la pandemia, cómo las autoridades locales van abordando esta situación, ¿no es cierto?, como los alcaldes, como, ¿no es cierto?, los COE, los comités técnicos, los DART y toda este conjunto de organizaciones que se han creado debido a la emergencia, están resolviendo con lo que se puede la situación actual. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, en este segundo bloque un poco lo que tiene que ver con el rol de los alcaldes de la región y el llamado también a la ciudadanía. Orlando. Bueno, respecto de recursos económicos, perdón. Sí, te escuchamos bien. Sí, ya, es que hay algo ahí sucedió. Respecto a los recursos económicos, siempre, lamentablemente en este país son escasos para salud. Sin embargo, vemos como hace algunos meses atrás se compró una corbeta a Holanda, una corbeta para la Armada de Chile, por miles de millones de dólares, y anoche estaban llegando carros lanzaguas, que también son harto caros, y por otro lado, la pobreza grande en los hospitales, como decía la Violeta Parra, y en los centros de salud, que tienen que batirse con recursos propios o con recursos municipales ante una pandemia que no le ha dado tregua al mundo. Eso por un lado, yo creo que es importante. Hay otro factor que es muy, muy importante respecto, por ejemplo, del desconfinamiento, Ángela, y que tiene que ver con el rol de la alcaldía, de los alcaldes. La mayor parte de los alcaldes de la región se manifestó en contra del desconfinamiento por lo que ya conversábamos anteriormente, por la incertidumbre, por lo poco conocido del virus, por el alto riesgo. Y además, instituciones o sociedades comerciales y también de adultos mayores se manifestaron en contra de esta medida tan apresurada. Nosotros, como trabajadores de salud y el comité de emergencia, el comité técnico, también se ha manifestado también en contra de este desconfinamiento tan apresurado. Pero es necesario también aclarar que no estamos en contra de la reactivación económica. Eso no, las dos cosas no entran en este debate. Lo que nosotros debemos priorizar como trabajadores de salud es que si hay algún desconfinamiento, tiene que estar planificado y con mucho cuidado, con mucha organización, para retomar la actividad económica, pero que eso no signifique un riesgo y un rebrote. Yo creo que en eso hay que ser súper claro. Nosotros podemos comprender y comprendemos que a lo mejor el comercio y pequeños empresarios han estado muy, muy afectados en este trance sanitario que nos ha tocado vivir, pero no podemos arriesgar la salud de la ciudadanía y de estos mismos microempresarios y comerciantes volviendo en forma irresponsable a las actividades. Tiene que ser todo reapertura, de la que incluso algunos centros comerciales en Valdivia ya la eliminaron como una posibilidad en este momento. Tiene que ser con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, siguiendo un plan que se puede hacer a partir incluso de reuniones con el Comité Técnico de Salud de la comuna para evitar, por lo menos en nuestra comuna, un rebrote de la pandemia. Muy bien, Orlando. Yo creo que las cartas, lamentablemente, a nivel central ya están echadas. Lamentablemente digo porque no están en ejecución. Yo creo que la postura siempre es como buscar el mal menor en términos de generar condiciones para que la gente no corra riesgo, ¿verdad?
lamentablemente siempre vamos tarde, porque lo hacemos en el hacer, en la marcha, digamos, con una planificación. Ahora hay que ver cómo estos equipos otra vez se activan. Constantemente estamos desafiados a esto, una vez más estamos desafiados a poder generar condiciones que la gente no corra riesgo. Y un poco también yo quería decir, ha sido sorprendente que en el país las prioridades de los políticos en general, el tema claramente está del 10% de sacar los recursos de la AFP, ha sido lo central en el país para los políticos, y un sector defendiendo con diente y muela, y en realidad esto de la salud ha quedado como en un segundo plano. Así están las prioridades con un sistema económico que es prioritario. Ahora, es cierto que de repente las necesidades de los pequeños comerciantes y todo se han visto muy afectados, y eso es cierto. Hay que buscar las medidas para que la economía local pueda fortalecer o salir adelante. Pero eso también tiene que ver con los mecanismos de que el Estado no garantiza ciertos, soporte a los pequeños empresarios o emprendedores. ¿Cómo se llaman? Las medidas están tomadas siempre para los grandes empresarios. Entonces uno ve como la carencia de condonaciones, de deudas, de finalizar, siempre es para los grandes empresarios. Este país ha condonado deuda a holding donde han sido tremendas cantidades de recursos. Sin embargo, cuando tienen que tomar medidas para los pequeños empresarios, para los emprendedores, siempre son un problema. Y esa es una tónica permanente en el país, y eso hace que nosotros estemos enfrentando, y nuestros comerciantes locales estén enfrentando esta desigualdad que el sistema ha generado. Ahora, lamentablemente hay que tomar sobre la marcha las medidas, y hay que hacerlo de manera rigurosa, porque esto puede perjudicar más de los beneficios que pudiese traer si no se toman, digamos, la rigurosidad de los procedimientos, en fin, procedimientos que a veces no están tan claros los comerciantes. Yo tuve la oportunidad de preguntar y me decía que encontraban bueno que se desconfinara para poder hacer acciones, pero ¿cómo? Estaban preocupados, ¿cómo lo iban a hacer? Ese no estaba el cómo lo iban a hacer, y eso es vital. De lo contrario, es como hagan, pero a la suerte de la vida, y en esta situación no se puede. Hay que tener protocolos claros, hay que tener definiciones, hay que garantizar de que quien vaya a un local no corra riesgo, en fin, tantas cosas. Entonces, eso es un tema no menor, y obviamente eso termina deteriorando una vez más la salud mental de un conjunto o de la comunidad en general, y en particular de nosotros como trabajadores de la salud, porque somos nosotros quienes vamos a tener que ir enfrentando esta marcha que se dio sin una planificación previa. Claro, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el comentario que ustedes han hecho, los comentarios que han realizado, yo creo que es importante que quizás la gente que nos está escuchando entienda que no es estar haciendo un análisis crítico, o quizás estar de acuerdo con el desconfinamiento no significa que quienes no están de acuerdo están queriendo que estemos en esta situación de confinamiento eternamente, ya, o que un desconfinamiento puede ser algo negativo porque en algún momento tiene que ser, sino que tiene que ver con las condiciones que el Estado garantiza para que ese desconfinamiento se pueda desarrollar, teniendo en cuenta que a nivel económico, ¿no es cierto?, las prioridades son otras, lo que se ha observado históricamente, a veces las personas nos olvidamos, ¿no es cierto?, de lo que sucede, las decisiones históricas, y que obviamente estos procesos están siendo tomados, o las decisiones están siendo tomadas a nivel central, como históricamente ha sido, y las regiones también más apartadas del centro de Chile son las que también se ven más afectadas. El otro día en otro programa que estábamos haciendo, veíamos cómo comunicacionalmente también puede afectar a la opinión pública también, o a la opinión de las personas, de las comunidades, de los sectores, de los barrios, las estrategias que se realizan. Por ejemplo, cuando empezó esta situación, ¿no es cierto?, de alarma por el tema de la pandemia, la insistencia del gobierno por hablar sobre los ventiladores mecánicos. Como que estamos preparados, tenemos los ventiladores mecánicos, y bueno,
claro, ¿qué quiere decir eso? Porque en el fondo, ¿qué significa que una persona tenga instalado o que tenga que vivir un procedimiento con ventilación mecánica? ¿Es algo que alguien quiera realmente vivirlo? ¿Cuáles son las consecuencias de que alguien haya pasado por una ventilación mecánica? El daño que genera, ¿no es cierto?, a la salud, o sea, a las personas que lamentablemente tienen que pasar por estar conectados a un ventilador mecánico, luego su vida no vuelve a ser la misma, ¿ya? Y eso es importante, o sea, la solución no es tener un ventilador mecánico, sino que tener acciones más bien preventivas al respecto, ¿no es cierto?, de los contagios. Y por lo tanto, una medida de desconfinamiento sin garantías estatales para poder desarrollarla va a generar opiniones, ¿no es cierto?, contrarias. Quisiera también preguntarles cuáles son las propuestas también, las propuestas que existen al respecto, bueno, de aquí en adelante, más allá del desconfinamiento, sino que cómo ir superando desde lo local también, desde acá, desde lo que estamos haciendo aquí, cómo ir resolviendo esta situación, de qué forma poder darnos también seguridad, aportar a nuestra salud mental colectiva y poder ir resolviendo acá en el territorio esta situación de pandemia. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que creen que debería suceder? ¿Cuáles son los aportes para estas decisiones y para lo que se viene en adelante? Mira, respecto a lo que mencionamos en el principio, y tú también mencionaste ahora, el enfoque que se dio en Chile al coronavirus fue errado desde el principio. Hay 3 principios básicos que había que implementar cuando esto llegó al país y que estaba súper claro porque ya venía desde China, estaba pasando por Europa y estaba sobre todo el ejemplo chino, coreano, súper al día. Y estos elementos básicos son testeo masivo, trazabilidad, confinamiento, al tiro. Los chinos terminaron en 4.000, imagínate, una ciudad que tenía más habitantes que todo Chile, tuvo 4.000 contagios, 4.000. Se demoraron 2-3 meses en eso y prácticamente se olvidaron del coronavirus. Siguen con las medidas restrictivas, con mucho cuidado, pero respecto a número de contagios y número de muertes, los congelaron en 2-3 meses. Y en Chile, la política fue, vamos a ir a comprar ventiladores mecánicos. Vamos a actuar en la última etapa de la enfermedad. Horrible. O sea, habla de un desconocimiento de salud pública y de salud trágico por parte de las autoridades. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer aquí a nivel comunal respecto de cómo mejorar los índices en la región? Ahí hay una participación activa muy, muy importante por parte de la comunidad. El sistema de salud, la corporación, los trabajadores tenemos claros cuál es nuestro rol. Y tenemos muy claro cuáles son las medidas que dentro de los centros de salud tenemos que tomar y cuál es nuestra comunicación hacia afuera, hacia la ciudadanía. Y se ha hecho, incluso este programa tiene ese objetivo. Se ha hecho a través de todos los medios de comunicación virtuales y tradicionales. Pero yo creo que un papel fundamental dentro de mantener una buena condición de salud en la comuna es el papel de la ciudadanía. La ciudadanía no se puede relajar respecto de los elementos básicos de higiene y de protección, de distanciamiento físico. También el llamado en este sentido que podemos hacer nosotros es a mirar con mucha cautela, por no decir desconfianza, los lineamientos que vengan desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno. Todas las indicaciones que han salido en relación al desconfinamiento desde el nivel central, desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno, han sido erráticos, inconsultos, sin planificación y puede originar una tremenda catástrofe. Entonces, a mirarlo con desconfianza, a no relajarse, a mantener las medidas de distanciamiento físico, de protección personal, de higiene, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros desde un principio, los equipos de los respectivos centros de salud, de los funcionarios específicamente, pero también la corporación municipal, han
han creado sus propios protocolos y procedimientos, lo que ha generado que podamos enfrentar satisfactoriamente hasta el momento lo que ha ocurrido en el país. Si nosotros, como equipos, no hubiésemos tomado medidas locales, otra habría sido la historia de la comuna de Panguipulli. Y ahí yo quiero resaltar el valor de los trabajadores de la salud de atención primaria de la comuna de Panguipulli, porque ha permitido que sus capacidades estén al servicio de la comunidad, pero han evitado un desenlace más fatal para la situación que vive el mundo y el país. Eso tiene que quedar súper claro para la comunidad, y yo como dirigente resalto las capacidades de nuestro equipo, que son potentes. Hay profesionales destacados que han podido ir desarrollando procedimientos, protocolos, acciones que permiten que esto esté contenido para que la comunidad pueda estar tranquila. A veces, y a pesar de la carencia de recursos que es permanente en el quehacer cotidiano que nosotros desarrollamos, en las actividades cotidianas que ejecutamos cuando estamos de turno, en fin. Y por la otra parte, como se mencionaba también, es la comunidad. No puede relajarse, porque eso puede ser un problema bastante grave. Y la exageración que a veces ven en nosotros es porque sí hemos visto, y hemos, los análisis técnicos, hemos visto, digamos, el riesgo que corre la comunidad al bajar la guardia con respecto a los cuidados, digamos, de los EPP, y cómo poder evitar que esto se masifique, ¿verdad? Pero también tenemos un desafío de cómo nos vamos a estar desarrollando alguna política local que permita ir generando interacción comunitaria, porque vamos a tener que aprender. Yo tengo una opinión que creo que esto no va a parar hasta cuando salga una vacuna, como ha ocurrido con otras enfermedades que han estado controladas por salud, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces, todo lo que se vaya haciendo a priori es como por el apuro, y a veces los procesos requieren un poco de más rigurosidad, y bueno, sobre eso hay que ir ejecutando acciones que permitan mitigar los riesgos, y localmente tenemos un desafío, pero sí, hasta la fecha tengo la confianza de que los equipos han dado respuesta a este tipo digamos, de respuesta que ha permitido que la pandemia en la comuna de Panguipulli esté manejada correctamente, esté controlada, y a pesar, y vuelvo a instalar la carencia de recursos que vivimos constantemente del nivel central y regional hacia la atención primaria de salud de la comuna de Panguipulli. Muy bien, Javier, Orlando, agradecemos entonces la posibilidad de poder estar conversando con ustedes en esta instancia. Recordarles, ¿no es cierto?, que la invitación siempre está abierta para que puedan desarrollar ideas, podamos conversar, podamos hablar sobre la situación que estamos viviendo. Agradecer también a toda la gente que hace posible que este programa salga en vivo, que salga en retransmisiones. Y bueno, comentarle a la gente en este ya cierre ya del programa sobre los puntos de control sanitario que hay en la región de Los Ríos, ¿ya? Ustedes saben que una de las medidas es establecer cordones sanitarios en los límites de la región. Esta información es información oficial de la Intendencia de la región de Los Ríos. Y bueno, les puedo comentar que la comuna de Río Bueno está en el cordón en el sector de Chirre, ruta T98, y también en el sector de Cocule, en la ruta 5, dirección sur-norte, altura paso a nivel. En la comuna de Lanco, en la ruta 5, peaje Lanco. En ambos sentidos está el cordón sanitario. Y acá en la comuna de Panguipulli, en la ruta T785S, sector de Huitag, previo a zona conocida como la Pata de Gallo, y en la ruta 243S,
en el sector de Chile. Ahí están los cordones sanitarios en nuestra comuna. Y para el norte, ¿no es cierto?, en la localidad de Mewin, la costa, en la ruta T270, en el límite regional. Sabemos que ahí el límite está con la localidad de Queule, ¿ya? Así que ahí tenemos también en la región un límite de cordón sanitario. El resto, ¿no es cierto?, dentro de las comunas no hay cordones sanitarios. Y bueno, esperamos que la comunidad pueda, bueno, esta información que les entregamos les pueda servir para tomar decisiones, puedan estar informados. Una de las cosas importantes para ir tomando decisiones al respecto de esta situación es la información. Agradecemos entonces a la radio Lagos del Sur, a la radio Mega, a la radio Acústica y a todos los medios de comunicación que están disponibles para que a través del área de salud podamos ir entregando información a nuestra comunidad. Agradecemos también a la Corporación Municipal de Panguipulli, que facilita los espacios, ¿no es cierto?, para que podamos hacer este programa. Y nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos y a todos quienes nos escucharon. Que tengan una linda semana. Hasta luego. Quería enviar un saludo a todos los trabajadores de salud, a la radio Ambiente, o Acústicas ahora, a la radio Lagos del Sur, a la radio Mega. Un saludo también a los profesionales que están trabajando en la corporación, el doctor Manzano, la doctora Villares, Claudia González, que son como el comité técnico que está manejando la pandemia en nuestra comuna, y agradecerte también a ti, Ángela, por la invitación. Extensivo ese agradecimiento. Es un espacio bastante importante para poder sensibilizar a la comunidad y dar las gracias, insisto, a los trabajadores, a las autoridades que están poniendo el mejor esfuerzo local para sacar adelante esto. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, finalizamos entonces este programa con el saludo de Javier y Orlando, dirigentes, ¿no es cierto?, de asociaciones AFUSAP y CONFUSAM acá en la comuna de Panguipulli. Muchas gracias por estar escuchándonos. A la nueva oportunidad. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.